Buenas noches, soy Diego Enrique Herrera Rey, estudiante de séptimo semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy les voy a hablar sobre las sustancias psicoactivas y la explicación desde la psicobiología. La vulnerabilidad al abuso y dependencia de las drogas nace o se deriva de la interacción compleja entre factores ambientales y genéticos. Hoy en día la importancia que se le da a los factores genéticos oscila entre los 30 y 70% según distintos autores. Inicialmente se consideraban factores de riesgo la edad, la familia, las circunstancias ambientales, el desarrollo y el entorno social, pero poco a poco se ha venido acumulando hallazgos que indican que los factores genéticos influyen también en la vulnerabilidad, el inicio y el mantenimiento de las drogodependencias e incluso el tipo de droga que se consume. Hoy en día se considera que las drogodependencias son el resultado de la interacción de muchos genes, cada uno con un efecto aditivo sobre los demás, además de los implica del ambiente. Una dependencia sea un trastorno hereditario, sino que diversos rasgos heredables, como son sensibilidad a una sustancia, que determinan la presencia e intensidad de los efectos subjetivos y fisiológicos inducidos por la droga. Las características y curso temporal de la tolerancia y abstinencia, el metabolismo de la droga, la preferencia por una determinada sustancia, la dependencia, así como la vulnerabilidad, son factores de riesgo o de protección frente a una determinada drogodependencia. En términos de genética, es lo que se denomina carácter cuantitativo y, entre otras, presentan las siguientes características. La variación fenotípica es el resultado de la interacción del genotipo con el gran número de genes implicados. Las sustancias capaces de producir drogodependencia son muy diversas y las características de las dependencias que originan pueden serlo. Sin embargo, las distintas dependencias tienen también aspectos en común, como son circuitos neuronales sobre los que actúan y mecanismos implicados de la producción de los efectos reforzadores, responsables de la actividad de gran parte de las sustancias adictivas. Por eso, una buena parte de las investigaciones relacionadas con las drogodependencias se han centrado en los sistemas métodos utilizados para estudiar la contribución de la herencia genética en las drogodependencias. Estudios en familias en las que se trata de averiguar la incidencia de algunas dependencias de las drogas entre los familiares de un drogadicto, entre parejas de gemelos y unos familiares adoptados. 2. Estudio de genética molecular en humanos que tratan de relacionar dependencia a una droga con la presencia de un alelo de un gen que se cree que puede ser responsable de la expresión de un factor de riesgo de la drogodependencia y que se determina por la detección del marcador genético polifórmico. Y por último, estudios de animales de experimentación desde la genética molecular hasta los estudios de conducta y biología molecular, que tratan de valorar la expresión de un carácter. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra González, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este caso abordaré el tema de la homosexualidad desde la perspectiva de la psicobiología. Hay varios hechos que llevan a pensar que la homosexualidad no era producto tan solo de factores sociales tales como convivir con un padre homosexual. Esto no predecía una conducta futura homosexual, ni la carencia de un padre en el núcleo familiar. Tampoco la aceptación de prácticas homosexuales en su comunidad. Los factores sociales y culturales definitivamente no parecen determinarla. Entonces, las teorías biológicas buscan explicar el origen de la homosexualidad en base a factores cuya causa son de naturaleza orgánica. En este caso hemos encontrado tres teorías biológicas que vamos a explicar resumidamente. La primera es la teoría genética, que según esta teoría, la homosexualidad es innata. Su origen está en los genes, siendo el factor responsable principal la presencia de determinadas características asociadas al cromosoma X que es transmitido por su madre. La segunda de esta teoría biológica es la teoría hormonal. Esta teoría afirma que la causa de la orientación sexual es plenamente hormonal. Su premisa básica es una descompensación en el nivel de hormonas que causa la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres,
se distingue la causa hormonal prenatal y postnatal. Según estudios, el estudio de Dorner sugiere que la homosexualidad está determinada en gran parte por factores hormonales que afectan el desarrollo del feto. Se considera que el cerebro humano es moldeado y organizado por el entorno hormonal en la vida fetal. La cantidad de hormonas sexuales disponibles en el estado prenatal producen cambios organizacionales entre las 14 y 16 semanas de gestación de carácter permanente, pues podrían afectar la orientación sexual de las personas. Y la tercera y última teoría biológica es la teoría neuroanatómica. Esta teoría biológica sugiere que las causas de la homosexualidad tienen que ver con el tamaño de un área del cerebro, específicamente el hipotálamo. El hipotálamo, como bien lo sabemos, ejerce la regulación de conductas sexuales por medio de la secreción de factores estimuladores o inhibidores, la producción de hormonas en la glándula hipófisis, que a su vez activa la producción de hormonas en las glándulas sexuales, hormonas que se encargan del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Según el libro Perspectivas en Psicología, Franklin Giovanni Soler afirma que en base a los resultados obtenidos hasta ahora, las diferencias cerebrales pudieran ser incluso consecuencia de la orientación sexual de las personas, y no su causa. Se ha cuestionado el tamaño de la muestra, el no poder asegurar si los heterosexuales estudiados realmente lo fueran, o que el estudio se haya realizado en homosexuales fallecidos a causa del SIDA. Esta enfermedad puede haber afectado el tamaño del hipotálamo. Según estas tres teorías, logramos conocer un poco más acerca de la psicobiología en la perspectiva de la homosexualidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas tardes. Mi nombre es Lady Brigitte Mariño Manchego, estudiante de tercer semestre de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy les hablaré sobre el cáncer debido al estrés y depresión. Esta área tiene una aplicación bastante importante, ya que nace la psicooncología, que se encarga en la ayuda al paciente en la parte cognitiva, afectiva y motora, desde el momento de la detección y el acompañamiento durante el tratamiento para así sobrellevar el manejo psicológico del dolor, como la ansiedad, depresión, que se encadenan por este estado. Otro aspecto importante es el manejo de náuseas y vómito, ya que inclusive ante las quimioterapias por condiciones clásicas se presentan por estímulos visuales, olfativos o de otro tipo, lo cual genera una alteración en la calidad de vida del paciente, utilizando técnicas como hipnosis o relajación muscular progresiva con imaginación, desensibilización, sistemáticas de control atencional como los videojuegos. También es muy importante hacer eco en la prevención primaria por factores de riesgo que pueden propiciar esta enfermedad, tales como el tabaquismo, en el cual el psicólogo es de gran ayuda para que la persona abandone el cigarrillo y evitar patología de cáncer. El alcoholismo con terapias cognitivas conductuales el estrés es otro factor de riesgo, ya que se encarga de reducir las células NK, que son las que se encargan de identificar y destruir las células tumorales en su aparición. Los estudios se han determinado que los siguientes son los factores fisiológicos del estrés.
El hipotálamo es el centro de coordinación de reacción al estrés. El hipotálamo es un conjunto de células nerviosas situadas en la base del cerebro. Él envía sus señales al cuerpo por medio de 3 sistemas principales: las hormonas, el sistema nervioso simpático y a través de la estimulación de suprarracionales. Bajo la producción de hormonas por la pituitaria en medio del estrés. El sistema nervioso simpático ayuda en el estado de alerta del cuerpo en general. Las glándulas suprarrenales afectan la médula adrenal, la cual produce adrenalina. Esta se incorpora en la corriente sanguínea que se manifiesta en situaciones de peligro. La depresión es entendida como un cambio de ánimo que afecta el comportamiento del individuo o como una disminución en funciones de sinapsis o de neurotransmisión en el individuo, presentando tristeza intensa, baja en el estado de ánimo, pérdida de interés en las cosas de la vida. La depresión puede ser hereditaria, genéticamente o por comportamiento de base en el entorno. Los factores químicos de la depresión tienen que ver con la disminución de la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. Por último, podemos concluir que el estrés y la depresión, así como el cigarrillo, las drogas, alcohol, entre otras adicciones, tienen también riesgos y pueden desarrollar células cancerígenas en los seres humanos. Muchísimas gracias. Hasta luego.